Muy buenos días, tardes o noches. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy tenemos el gusto de poder conversar con el periodista del periódico Reforma, Óscar Adrián Luna, quien también fungió como asesor de comunicaciones del PRD en Colima durante 2017 y fue durante 7 años director general del periodismo.com.mx. Muchísimas gracias, Óscar. ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Víctor. Estoy bastante bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, procedemos ya a comenzar con la entrevista. ¿Cómo has observado esta temporada electoral? Pues mira, creo que hay varias cosas que han marcado este proceso electoral 2021 muy peculiares, ¿no? Uno, y yo creo que es muy lamentable, el tema de la violencia, los candidatos, aspirantes que han sido asesinados desde que inició este proceso electoral. Hasta hace unos días el recuento era de 88 aspirantes o políticos asesinados, 34, 35 candidatos o precandidatos asesinados. Entonces esto nos habla de una crisis de inseguridad en el país, ¿no? Focalizada en ciertas regiones o estados. Entonces, esto es un asunto muy grave que se intensifica o que es más fuerte que la elección pasada, ¿no? Eso por un lado. Otro, el tema de, vimos una autoridad o fenómenos inéditos por parte de la autoridad electoral, en específico del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, al quitarle las candidaturas a las gubernaturas a 2 candidatos de Morena, ¿no? De Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. En dos estados donde Morena estaba, según las encuestas, marcaban una importante preferencia electoral hacia Morena. Entonces, jamás había visto esto antes, ¿no? De que les quiten las candidaturas pues a algún partido y mucho menos al partido en el poder, ¿no? Entonces, esto generó un gran debate en medios, ¿no? Y pues fue ahí como el debate que hubo entre el INE y el Tribunal Electoral. Entonces, y también el tema de la paridad de género, ¿no? En estas elecciones que se disputan 15 gubernaturas, estamos viendo una gran cantidad de mujeres que están disputando por este cargo. Entonces, creo que también esto marca un hecho inédito en el proceso electoral, ¿no? Seguramente a finales de este año ya tendremos muchas gobernadoras, no solamente, ahorita nada más hay 2 gobernadoras en el país, la de Sonora, Claudia Pavlovich, que ya va a terminar su mandato este año, que justo se va a renovar, la gobernatura, y la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que al final de este año, gracias a estas cuestiones de la paridad de género, vamos a ver a más gobernadoras en el país, ¿no? Que ojalá que así sea. Yo creo que esto ayudará bastante a cambiar muchas cuestiones políticas, muchos contextos en los estados, y yo creo que esto nos va a ayudar al país, ¿no? A crecer, y creo que poco a poco se van a ir generando cambios. Y otro fenómeno importante creo que es el factor López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador aquí es, yo creo que el jugador principal en la contienda, ¿no? Todo gira en torno a él. Todos hacen campaña en torno a él, o estás en contra de López Obrador o estás a favor de López Obrador. Y bueno, por supuesto que el presidente tampoco se está haciendo a un lado, ¿no? No es como que él no quiera que lo metan, él al contrario, se está pues metiendo, y él mismo lo reconoció en una mañanera, ¿no? Al denunciar esta entrega de tarjetas por parte del candidato del PRI, Adrián de la Garza, en Nuevo León. Entonces, el presidente obviamente pues es un jugador importante, como dije, en la contienda, pero el asunto aquí es que pues parece que está privilegiando o quiere privilegiar nada más a su partido, ¿no? A Morena, y perjudicar a Nuevo León. Justo al inicio de las campañas se filtró, o bueno, hubo ahí una conversación de una senadora de Morena que decía que Nuevo León es prioritario para el presidente. Entonces, pues se podría entender, ¿no? Que se entiende que por ahí va ese tipo de comentarios del presidente. Es debatible si un presidente puede o no inmiscuirse en un proceso electoral. Justo,
pues el propio López Obrador padeció esa situación en el 2005, cuando Vicente Fox era presidente, que trató de cerrarle el paso para que él fuera candidato a la presidencia, y ahora, y por supuesto en aquel momento López Obrador estaba en contra de que el presidente tratara o se metiera pues en la contienda electoral y le cerrara el paso, y ahora es el presidente quien se está metiendo pues paradójicamente en la contienda electoral, no haciendo lo que a él hicieron. Entonces, hay quienes discuten que sí, un presidente debe meterse en el proceso electoral y defender su proyecto de gobierno y defender a sus candidatos de Morena, ¿no? Porque son los que van a garantizar la continuidad de su proyecto. Y hay quienes dicen que no, que debe pues mantenerse pues ajeno al proceso electoral, neutral, no meterse para no beneficiar o perjudicar a un candidato en específico. Porque así está la ley, ¿no? Si la ley es, entonces también es un tema de respetar la ley, ¿no? De lo que dice la ley, y si no están contentos con eso, pues que la cambien, ¿no? Y que entonces se permita que el presidente o gobernadores puedan salir públicamente a defender sus logros de gobierno y decir que si votan por los candidatos de su partido van a salir, pues va a beneficiar a su proyecto, ¿no? Cierto, totalmente. Es una situación muy interesante. Y justamente basándonos en esto, ¿cómo evaluarías el manejo de la imagen de los candidatos, así como su discurso? Pues como te dije hace un momento, los candidatos, todas las campañas giran en torno al presidente. ¿Estás en contra del presidente o estás a favor del presidente López Obrador? Entonces, pues realmente los candidatos están basando su imagen en él. O sea, quienes pueden, incluso recuerdo mucho, hace un mes aproximadamente salió en la cuenta de Facebook de Laida Sansores, la candidata de Morena en Campeche a la gubernatura, donde decía algo así como, vota por quien ha caminado desde hace 20 años al lado de ya sabes quién, ¿no? En referencia a López Obrador. Y en muchos estados, ¿no? Utilizan el ya sabes quién en referencia a López Obrador y siempre dicen vamos a defender la cuarta transformación, que evidentemente es pues, tema de gobierno, ¿no? Una frase del gobierno que ellos están utilizando para su campaña. Y está la otra parte, los candidatos del PRI, PAN, PRD, que pues siempre critican todo al presidente, ¿no? Como dicen, están en contra de todo y a favor de nada en cuestión del presidente. Entonces, pues yo no he visto propuestas diferentes, no he visto una propuesta innovadora fuera de que, pues del presidente, ¿no? Necesitamos un cambio, el presidente necesita contrapesos y la idea de Morena de no, el presidente necesitamos afianzar, como dicen, la cuarta transformación, ¿no? Entonces, pues eso, y también he visto que precisamente por eso muchos candidatos de Morena se confiaron. Al inicio de esta campaña electoral, hace 3 meses, parecía que Morena iba a arrasar las gubernaturas. De las 15 que están en disputa, se decía que 14 las iba a ganar Morena. Las encuestas marcaban claramente eso, ¿no? Únicamente Querétaro no lo iba a ganar porque es un estado pues muy, muy panista, pero 14 las tenía seguras. En este momento justo estaba haciendo un análisis y parece que en este momento Morena tiene seguras 5 gubernaturas y está en disputa en otras 6, y 3 parece que ya realmente ya está fuera de la contienda, ¿no? Como Nuevo León, por ejemplo, que Samuel García es todo un fenómeno ahí, ¿no? Que sorprendió, que a pesar de estos comentarios machistas que ha hecho y su figura polémica, pues parece que va a ganar en Nuevo León, ¿no? En Querétaro, bueno, ya lo comenté, ¿no? Es panista ese estado y el PAN parece, todo pinta que va a ganar. Y San Luis Potosí también es otro fenómeno, pues, fracaso de Morena, se podría decir, porque igual estaba en primer lugar en las encuestas y ahora está en tercer lugar la candidata, que es Mónica Rangel, que pues que jamás había estado en Morena. Ella apenas en enero se brincó a Morena, era secretaria de salud del estado de San Luis Potosí, un gobierno priista. Entonces, pues parece que esto no cayó bien entre los morenistas del estado, que incluso pues se inconformaron, ¿no? Y hubo ahí protestas.
Y parece que la disputa ahí está entre el candidato del Verde, que está acusado de narcotráfico, que también es un asunto bastante peligroso, y el candidato del PRI-PAN-PRD, ¿no? Entonces, ahí Morena ya no pinta y pues eso, ¿no? Parece que, que Morena podría ganar 8 o 9 gubernaturas, tal vez, no las 14 que se creían al inicio, pero pues comparemos, ¿no? Si lo comparamos con las elecciones del año 2018, pues sigue siendo un éxito para Morena, ¿no? Ganar 9 gubernaturas, 8 gubernaturas. Con esto ya tendría, me parece, 13 estados gobernando. Nada mal, ¿no? Sería el partido que más gobiernos estatales tendría. Pero también nos habla de, creo que cierto, ¿cómo decirlo? Que en términos locales la gente vota de manera diferenciada y pues, se inclina mucho por los perfiles de cada candidato, ¿no? Se deja, pues sí, a veces desde afuera, desde el centro, desde lo nacional, no vemos los contextos locales, ¿no? Y la gente, pues mucha gente vota por emociones, ¿no? Y seguramente cierto candidato, aunque no sea del partido gobernante, pues los convence. Entonces yo creo que también en esta elección vamos a ver mucho el voto diferenciado, sobre todo en la elección local. Parece que en la Cámara de Diputados federal la mayoría la va a conservar Morena y sus aliados, pero yo creo que en lo local sí va a haber un voto diferenciado donde Morena no va a arrasar, creo que no vamos a ver la ola morena como lo vimos en 2018, que arrasó con congresos, con alcaldías, o sea, fue todo un fenómeno Morena en el 2018, tanto en lo federal como en lo local, y yo creo que este año pues sí vamos a ver pues sí un voto diferenciado, más pluralidad en los gobiernos municipales y en los congresos locales. Oh, vaya, bastante interesante. Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿qué temas consideras importantes al momento de organizar una campaña? Pues yo creo que depende mucho de qué se quiere transmitir, ¿no? Regresando un poco al tema anterior, ¿no? Los candidatos de Morena quieren transmitir que están con el presidente aprovechándose de la popularidad del presidente y entonces pues van a explotar esa parte, ¿no? Y es válido, o sea, no lo critico, pero el asunto es que si únicamente vas a basar tu campaña en eso, pues quizá no sea suficiente, como ya se está viendo en algunos estados, ¿no? Yo creo que también es importante el tema de lo que comunicas a la gente y de lo que hace sentir a la gente, llegarle como en la parte emocional a la gente. Muchas personas votamos o nos dejamos guiar por cuestiones emocionales, ¿no? Y yo creo que pues una campaña a veces o tendría que centrarse si quieren ganar pues en esta parte, ¿no? Y por supuesto en propuestas innovadoras, o sea, propuestas distintas. Como dije hace un momento, en esta campaña no hemos visto alguna propuesta innovadora, ¿no? A pesar de que es la elección más grande en la historia de México, no hay una sola propuesta innovadora fuera de vamos a apoyar al presidente o vamos a vetarle o rechazarle todas las propuestas de ley al presidente. Entonces, yo creo que eso, y creo que también influye mucho la presencia, ¿no? De qué tanto suena tu nombre en la calle, qué es lo que dice la gente en la calle de ti. Entonces, si la gente no te conoce, yo creo que es muy difícil que en una campaña de 30, 60, 90 días puedas ganar. Yo creo que regularmente lo siento que los candidatos que tienen más probabilidades de ganar son los que ya han, pues, formado una imagen a lo largo de los años, ¿no? Que han trabajado su imagen y que no son candidatos improvisados, ¿no? Que salieron de un día a otro, ¿no? Tienen, pues, un perfil, pues, que los ha acercado a la gente que han trabajado, que han sido activistas o que son políticos de muchos años y que la gente ya los conoce y que quizá para ellos han hecho un buen trabajo y merecen reelegirse o merecen irse a otro cargo. Entonces, yo creo que también importa mucho el posicionamiento de
del nombre del candidato o candidata. Y pues sí, creo que básicamente eso. Cierto, cierto, cierto. Y justamente viendo todo este panorama, ¿qué podríamos reflexionar ante este proceso electoral? Me parece que en estas elecciones habrá un voto diferenciado, como lo dije hace un momento. En lo local vamos a ver que Morena no va a arrasar y por distintas circunstancias, ¿no? O sea, como dije, mucha gente, en la elección del 2018, la gente votó por Morena a pesar de quién fuera el candidato, ¿no? Aunque no lo conocieran, y hubo muchos candidatos de Morena que no hicieron campaña y ganaron. Creo creo que la elección de este año no va a ser así. Creo que la gente ya tuvo, sobre todo en los gobiernos municipales, la gente ya tuvo la oportunidad de evaluar a gobiernos de Morena, a gobernantes de Morena, y yo creo que en esta elección va a comparar si nos fue mejor con un gobierno de Morena o nos quedamos igual o nos fue peor. Y entonces si les fue peor o les fue igual o no están satisfechos con ese gobierno, seguramente van a votar por otro partido, que yo creo que, insisto, vamos a ver eso en estas elecciones y también en la elección de diputados locales, también creo que vamos a ver un voto diferenciado. En esta elección no está el fenómeno López Obrador en la boleta, a pesar de que pues, él quiere meterse y lo meten en la campaña. Entonces, sí, yo creo que vamos a ver contrapesos en los estados. Creo que Morena no va a tener el control absoluto en el país. Y, y también es importante decir que esta es una elección intermedia. Regularmente en las elecciones intermedias hay un alto porcentaje de abstencionismo. Entonces, también eso pues influye mucho en los resultados electorales, ¿no? Y a veces gana quien moviliza más gente y quien acarrea más gente a las casillas, y ya sabemos pues cuál es el partido experto en el acarreo, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante salir a votar y, por supuesto, regresando al tema de la violencia que mencionaba al inicio, pues que la gente no tenga miedo de salir a votar, ¿no? Que yo creo que no debemos dejarnos dominar por el crimen organizado ni dejar que el crimen organizado imponga candidatos, candidatas, presidentes municipales, gobernadores en los estados. Entonces yo creo que también debemos, como ciudadanos, creo que tenemos la responsabilidad de salir a votar, ¿no? Y hacer valer nuestro derecho. Totalmente. Y bueno, pues de antemano, muchísimas gracias, Oscar. Fue un gusto poder conversar contigo. Y no sé, alguna cosa que quisieras agregar a esta entrevista. Pues únicamente insistir en lo que dije al final, ¿no? Ir a votar. Aunque vayan a anular su voto, pero yo creo que sí, yo no estoy muy a favor de la anulación del voto porque en términos prácticos no tiene pues alguna consecuencia, ¿no? Pero yo creo que regularmente el porcentaje del voto nulo está en el 4 o 5%. Yo creo que si mucha gente anula su voto, no sé, vemos un porcentaje del 10, 15%, quizá esto pueda generar pues cambios en la legislación para que el voto nulo tenga alguna consecuencia, como ocurre en Jalisco, por ejemplo, donde los votos nulos, únicamente para repartir el presupuesto de los partidos políticos, se toma únicamente la votación efectiva. Entonces, si hubo un porcentaje de votos nulos, digamos, el dinero correspondiente a esos votos no se reparte, ¿no? Entonces, digamos, los partidos reciben menos dinero porque pues no están incentivando y no están convenciendo a la gente. Entonces, yo creo que esa es una buena iniciativa, ¿no? Que justamente, según recuerdo, fue una iniciativa de Pedro Kumamoto, candidato independiente, que le llamó a esta campaña el sin voto no hay dinero, ¿no? De pues, si la gente no vota, pues no va a haber dinero para los partidos. Entonces, pues eso, yo insisto, a la gente que vaya a votar, si quiere anular el voto, está bien, pero que salga a votar, ¿no? Que se vea que los mexicanos estamos interesados en participar y en incidir en el futuro de nuestra comunidad, de nuestra ciudad y de nuestro país.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues nuevamente, ha sido un gusto poder conversar contigo. Y desde Ciudad Política te mandamos un abrazo a la distancia. Esperamos te encuentres bastante bien. Muchas gracias, Víctor, que estés muy bien.